Tu luz libera. Tu presencia sana. Buenos días, inicio una transmisión más aquí por TikTok. 8:6 es la llave. Bienvenidos a todos y a todas, ¿verdad? Aquí en la Hermandad de Saint Germain. Tenemos nosotros la dispensación del Maestro Saint Germain de difundir la enseñanza espiritual con todos los medios que nosotros tengamos. Este cántico nace. Porque tiene que llegar la nueva era, tiene que llegar a cada uno de ustedes. Tenemos que llegar a la transformación espiritual. Bien. Abre prisiones y rescata a los que estaban en tinieblas y sombra de muerte. Es un cántico poderoso al romper opresiones. Vamos a repasar otra vez lo que estábamos dando la vez pasada, la clase de la vez pasada de ayer. Levanta y libera. Esto voy a estar yo desarrollando con ustedes continuamente porque esto hay que fijar. Porque de lo contrario vamos a seguir nosotros en la misma de siempre, ¿verdad? Vamos a olvidarnos, somos solamente oidores olvidadizos, pero no recordamos otra vez lo que hemos nosotros aprendido. Tenemos que recordar lo que hemos aprendido. Ayer estuve hablando, primeramente hablamos nosotros de que la ley antigua está en tu contra. La ley antigua está en tu contra, no son mandamientos morales. Ustedes piensan que es algo moral, por supuesto que sí. Es muy lindo escuchar: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Muy lindo es, por supuesto que sí. Nadie te está diciendo bajo ningún sentido de que vos cometas esos pecados. No hace falta de que vos cometas esos pecados para ser condenado. ¿Saben por qué? Porque vos no pecaste a la medida que pecaron los antiguos. Sin embargo, el pecado de Adán se traslada a todo el género humano. Por ese motivo es que vos no podés decir: yo me considero yo justo porque yo he recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Hay una cosa muy importante que nos enseña a nosotros San Pablo, y tenemos que siempre mantener eso en conciencia, para no ser unas personas inconscientes que toman la Biblia para fustigar contra las otras personas, no atendiendo nuestro propio pecado. Porque si nosotros hemos realmente recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces eso significa que el cuerpo está muerto en pecado. ¿Qué sucedió con Moisés? Vamos a ir nosotros al libro de Judas y le voy a leer lo que dice el libro de Judas. Eso está en la Biblia. Es muy importante que entendamos eso. ¿Qué es lo que sucedió realmente acá con Judas? Le voy a decir qué es lo que pasó. Hay un relato que no se encuentra en la Biblia. Ustedes dicen todo está en la Biblia. No todo está en la Biblia. Hay un texto que se llama el libro de Enoch. Y el libro de Enoch habla muchas cosas referentes al juicio final. Ese juicio final existe y tiene mucha relación con nuestro estudio del día de hoy. Les voy a leer yo algo que dice acá en el libro de Judas. Vamos a mirar un poco. Me quedo un ratito. Es un libro bastante pequeño, pero es bastante ilustrativo. Muchas personas no entienden lo que leen y asumen el texto bíblico como si fuese algo que Dios va a venir y va a condenar a todo el mundo. No. Lo que sucede es que nosotros mismos, cada uno de nosotros, nos condenamos a nosotros mismos. No hace falta de que ningún Dios venga a condenarte. ¿Por qué? Porque tu propio pecado es el que te condena. Bien. Dice una cosa muy importante aquí en el libro de Judas. ¿Qué es lo que sucedió con el cuerpo de Moisés acá? Miren,
Dice una cosa muy importante para que ustedes nunca se apeguen. Esto está escrito para que ustedes aprendan una lección. ¿Cuál es esa lección? Ustedes tienen que aprender a sacar la moraleja del texto. ¿Cuál es esa moraleja? No apegarme al cuerpo físico. Y dice una cosa muy importante aquí. En el versículo 8. Judas 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Animales irracionales. Animales irracionales. Yo no puedo caminar en la vida, en el sendero espiritual, de manera irracional, no entendiendo para qué Dios me ha dado a mí la gracia. Muchas personas actúan de esa forma, no entienden ni para qué sirve la gracia. La gracia, ustedes tienen que saber que vino para fortalecerles primeramente a ustedes. Nosotros somos débiles en la carne. Y siendo nosotros débiles, el Espíritu de Dios vino a morar dentro de nosotros para que ustedes se den cuenta que es mentira eso que ustedes están diciendo. Es una creencia absurda. No, el Espíritu Santo no viene a morar entre gente corrompida, entre gente pecadora. Mentira, gente. Ustedes son los primeros pecadores. La Biblia habla acerca de eso. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que muere realmente? La Biblia a mí me enseña que lo que muere es el cuerpo, no el alma. Ahí vamos nosotros, ¿verdad?, contra la doctrina falsa de los adventistas del séptimo día. Lo que muere es el cuerpo, mi querida gente. El alma no muere. El alma trasciende el cuerpo. Entonces es importante que entendamos nosotros eso. ¿Dónde entonces reina el pecado? El pecado reina en el cuerpo. ¿Qué vino a disputar el diablo? El diablo vino a disputar con el arcángel el cuerpo ¿de quién? De Moisés. Entonces el diablo no es que va a venir a porfiarte tu alma. Lo que el diablo viene a porfiarte es el cuerpo. ¿Por qué te viene a porfiar el cuerpo? Porque el cuerpo está sumergido en el pecado. Entonces el cuerpo, por eso San Pablo dice una cosa: entregad a tal persona a Satanás. ¿Por qué él dice eso? No es que vos tenés que entregarle a tal persona a Satanás y tenés que tomar el texto bíblico para poder entregarle a tu prójimo a Satanás. No, gente, no se trata de esa forma. El texto bíblico lo que dice ahí es que el cuerpo físico pertenece al pecado. Por eso hay dos tipos de sacrificios que se realizan dentro de la Biblia. Una cabra se da al Señor, ¿verdad? Una cabra se le da al Señor y la otra cabra se libera y se le da a Azazel, dice el texto bíblico. Azazel es el espíritu del desierto. Y esta vida en la cual nosotros vivimos es un desierto. ¿Por qué? Porque la materia física no concibe, bajo ningún sentido concibe la conciencia espiritual. Por ese motivo es que ustedes no van a encontrar conciencia en el cuerpo, porque el cuerpo no tiene conciencia. Lo que el cuerpo tiene es una inteligencia irracional. Esa inteligencia irracional no es conciencia, es muy diferente. Por eso es que es totalmente opuesto decir yo tengo la razón que decir yo tengo conciencia. Porque si ustedes tienen la razón, ustedes están participando de los 5 sentidos. Sencillo, porque la razón participa del cerebro. Su órgano es el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que nos comunica los sentidos? Los sentidos nos comunican a nosotros la información que recibimos nosotros del exterior. Por eso es que la razón puede errar grandemente dentro del sendero espiritual. Aristóteles ya lo decía. Aquella persona que dice que tiene la razón es la persona que más se equivoca.
Entonces ustedes no digan yo tengo la razón. No, busquen ustedes tener conciencia. Si ustedes realmente tienen conciencia, ustedes van a ser buenas personas, van a caminar ustedes con el Espíritu de Dios, van a tener bondad en su corazón y van a ser personas de bien. No van a ser personas que están haciendo el mal y que están ustedes utilizando la Biblia como un peyorativo. Porque es muy fácil utilizar el texto bíblico como un peyorativo y decir, por ejemplo, ¿por qué no lees vos Juan 6:66? Ahí vos vas a leer, lee por lo que dice ahí. Eso habla de vos, protestante, hermano separado. Así ustedes dicen. Pero lo que vos no estás haciendo, no te estás fijando de una cosa. Vos estás primeramente separado de la presencia de Dios. Cuando vos estás haciendo eso, vos te estás convirtiendo en un demonio. El diablo es justamente lo que viene a hacer. ¿Qué viene a hacer el diablo? Viene a matar, hurtar y destruir. Y San Juan a nosotros nos dice, y San Pablo también dice la misma cosa. San Pablo dice que la ley es el amor. Que si yo conozco verdaderamente lo que es el amor, yo no voy a desear el mal a mi prójimo, yo voy a amar a mi prójimo, yo voy a conducirme en la vida de forma correcta. Y no voy a estar buscando yo destruir a mi prójimo. Pero ¿qué pasa? Ustedes toman el texto bíblico con la finalidad de destruir a su prójimo. Esa es la intención. Y no es que ustedes se oponen a ningún demonio, a ningún Satanás. No, ustedes son los propios demonios y satanáses de su propio prójimo. Y ya lo decía Taylor. Taylor decía una cosa impresionante. El ser humano es el único enemigo del ser humano. Y es el único que va a producir su propia destrucción. No existe otra persona más metafísica que él y que este filósofo Nietzsche. Si ustedes leen a Nietzsche, ustedes leen a Taylor, ustedes van a llegar a una conclusión extraordinaria. El hombre tiene que cambiar. El hombre verdaderamente tiene que cambiar y tenemos que aprender nosotros a pensar de diferentes maneras. No caminar ya en el antiguo patrón de la letra y de la carne, sino caminar en el Espíritu de Dios y recibiendo los pensamientos de Dios y la revelación del Espíritu de Dios. Bien, en Levítico capítulo 16 yo le estaba diciendo, existen dos tipos de sacrificios, ¿verdad? Dos tipos de sacrificio hay. Tenemos Levítico capítulo 16, habla acerca del día de perdón. Vamos a ver cómo se realiza ese día de perdón que habla la Biblia. Levítico capítulo 16. Anda que ya no puede, que tu fuego descienda fuerte, que tu gloria inunde el lugar. Levítico capítulo 16, versículo 1 en adelante. Voy a leerles hasta el versículo 14, les voy a leer. Dice así. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿saben qué simboliza? ¿Saben lo que simbolizan los dos hijos de Aarón? Los dos hijos de Aarón simbolizan el cuerpo físico y el cuerpo astral. El cuerpo físico tiene que morir. Y el cuerpo astral también tiene que morir. Son dos cosas que nosotros tenemos que aprender a destruir. Tenemos que aprender a destruir la materialidad y tenemos que aprender a destruir las emociones. Completamente las emociones. Y dentro del cuerpo astral, entre el cuerpo astral y el cuerpo físico, hay un cuerpo que es el cuerpo mental. Todos esos cuerpos yo tengo que aprender yo a aniquilar. Pero ustedes no entienden eso, ¿verdad? Ustedes están diciendo, despierta, mi contenido te puede ayudar. El nirvana, mi querida gente, es la extinción final. Y es justamente la eliminación del yo personal. Y la personalidad está gobernada por la parte física y por la parte astral. Entonces yo tengo que eliminar las dos condiciones. ¿Entienden? Eso es lo que se denomina verdaderamente iluminación.
Ahí yo voy a alcanzar yo la verdadera iluminación cuando yo someto mi naturaleza inferior a la naturaleza superior. Cuando yo empiezo a obedecer al Espíritu Divino. Si yo no obedezco al Espíritu Divino, entonces, mi querida gente, estamos nosotros haciendo continuamente dos sacrificios. Y eso es lo que sucede. Por eso es que el diablo vino y buscó el cuerpo de Moisés. No vino a buscar su espíritu. ¿Por qué no dice que vino a buscar su espíritu? No vino a buscar su espíritu. Vino a buscar su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es el que debe destruirse. Y de hecho que él no logró eso ahí. Moisés no destruyó su cuerpo físico. Por eso el ángel tuvo que venir, tuvo que recoger otra vez su cuerpo físico. Él no llegó a destruir el cuerpo físico. Porque ¿cuál era el deseo de Moisés? El deseo de Moisés era ingresar a la tierra de Canaán. Una persona que tiene un deseo no puede trascender al plano espiritual. Eso es lo que sucedió ahí. No es que su cuerpo físico quedó nomás ahí tendido. No, tuvo que venir un ángel. Y el ángel que participa, la naturaleza del ángel, ¿qué es? La inteligencia del ángel es rigor. Tienen que saber ustedes eso. El cuerpo físico participa del rigor. Si yo quiero liberarme yo del rigor, el rigor que procede de los astros, el rigor que procede del karma, yo tengo que aprender a liberarme del cuerpo físico y del deseo. Son dos cosas muy importantes. Eso es lo que simboliza Nadab y Abiú. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Cuántos son los elementos ahí? Son dos, un becerro y un carnero, ¿sí o no? Cuerpo material, físico y cuerpo astral. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Entonces tenemos que aprender nosotros una cosa. Esto es muy importante acá. ¿Qué sucede con el texto bíblico? El texto bíblico, como se estarán dando cuenta ustedes, nos tira a nosotros varios elementos, ¿verdad? Esos elementos están completamente encubiertos para una persona ordinaria. Una persona que no tiene la capacidad de interpretar en sentido espiritual. Sin embargo, cuando vos llegas a la comprensión espiritual, como dice San Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, entonces yo llego a la comprensión y llego también a la pragmática. Lo que acá me está diciendo claramente, mejor dicho, a lo que me dice a mí acá el libro de Levítico, me dice que primeramente Aarón fue llamado. El Espíritu de Dios le dijo que tiene que hacer expiación. Y se presentan dos elementos. Y luego se dice, vístete de qué? Vístete de lino, dice. Vístete de blanco. Pero ¿qué sucede acá? La mitra representa justamente, ¿verdad? Cubrimos nosotros nuestra cabeza. Cuando vos cubrís tu cabeza, ¿qué es lo que vos estás haciendo? Vos estás cegando vos en realidad tu entendimiento a la parte espiritual. Él no entendía lo que estaba haciendo realmente. Ellos obedecían solamente lo que ellos estaban recibiendo, solamente eso, pero no entendían lo que estaban haciendo. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación para sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los
presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes para la gente que dice, ay, Dios está en contra de la adivinación. Dice, no está en contra, no, Dios no está en contra de la adivinación. Lo que a Dios no le gusta es el uso indebido de ese arte. ¿Para qué? Para fines personales, para fines perversos, para fines egoístas. Versículo 18. Por ese motivo es que se prohíbe dentro de la Biblia. Y además representa una distracción. Yo les digo eso, es una distracción total eso. Yo no les recomiendo a ustedes porque les va a alejar completamente a ustedes del sentido espiritual. Les va a alejar completamente y les va a poner en el nivel astral. Entonces, es importante que entendamos nosotros esto. Número 1, dice, habían dos chivos, le pidió, dos machos cabríos. Por eso este cántico rompe cadenas. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y ustedes no quieren salir al desierto, ¿verdad? Le tienen miedito a ustedes al desierto, ¿verdad? Le tienen miedito a lo oculto. ¿Sí o no? Miedito le tienen. ¿Y por qué le tienen miedo? Si nosotros tenemos acá a Jesús. Jesús justamente él iba al desierto a orar. ¿Dónde estaba un demonio? Dice, ¿cuál era el demonio? Azazel. Entonces, nosotros no podemos hacer rectificación, gente, si nosotros huimos de las tinieblas. Nosotros no tenemos que huir de la tiniebla. ¿Por qué manda Dios un macho cabrío? Porque el macho cabrío es intempestivo. El macho cabrío no se deja agarrar. ¿Entienden? El macho cabrío es corajudo, peleonero, representa el signo de Capricornio. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación para sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Se acuerdan ustedes de qué testimonio estaba hablando? La ley que está en tu contra. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el perfume? Tienen que ustedes saber que ustedes cada uno solo tienen un olor fragante, dice, ¿verdad? San Pablo dice eso, que nosotros somos olor de Cristo. Ciertamente olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que se pierden. Entonces, cada uno de nosotros somos ese perfume. Cada uno de nosotros somos esa unción. Cada uno de nosotros somos ese sacerdote que tenemos que nosotros ofrecer. ¿Qué cosa tenemos que ofrecer en sacrificio? Esta materia física, gente. Y eso es lo que la gente no quiere hacer. ¿Por qué? Porque está muy apegado al cuerpo físico y le da satisfacción, ¿verdad? A su placer, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente eso. Tenemos dos chivos, ¿verdad? Dos chivos, dos machos cabríos. Y tenemos que aprender nosotros a eliminar tanto la materia física como la materia astral. Son dos cosas que tenemos que eliminar. ¿Y cómo ustedes piensan que se van a liberar de esas ataduras? Si ustedes están dando continuamente, están ustedes, como suelo decir yo, dándole rienda a la rueda del diablo. Ustedes no pueden hacer eso. Tienen que aprender a realizar únicamente una restricción. Y es justamente lo que le enseña acá. El Espíritu de Dios le enseña a Aarón. Incluso le prohíbe el Espíritu de Dios a Aarón
llorar la muerte de sus 2 hijos. Entonces es importante eso. Ahí nos muestra claramente que la depresión, la tristeza no forma parte del diseño de Dios. Tenemos que ir nosotros al Espíritu de Dios. Cuando sucede algo que a nosotros nos desagrada, tenemos nosotros una dificultad o un problema, tenemos que elevarnos nosotros al Espíritu de Dios y permanecer ahí hasta que el problema desaparezca. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y eso justamente es lo que vino a hacer la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Vino, que hizo, anuló el acta que estaba en contra de nosotros. Eso no significa que vos podés otra vez ponerte vos debajo de esa ley. No, porque si vos te pones debajo de esa ley, vos estás rechazando categóricamente, estás rechazando el sacrificio de Jesús en la cruz, porque la ley antigua está bajo el sacrificio de animales. Y fue confirmada a través de qué? A través del sacrificio de animales. Por ese motivo es que no podés decir, bueno, Jesús vino, me perdonó, yo soy libre del pecado. Entonces, ¿qué significa que yo puedo eso cumplir? No, ustedes no pueden cumplir. Si vos haces eso, drásticamente lo que vos estás diciendo, yo rechazo la cruz y me pongo yo bajo los sacrificios de animales. Tienen que saber ustedes eso. Son dos sacrificios. Tenemos nosotros el sacrificio que Jesús realizó en la cruz. Y ustedes saben perfectamente que Jesús, ¿qué sucedió con él? Él se fue al desierto. Cuando él murió, ¿le cubrió luz acaso? ¿Dice la Biblia que le cubrió luz? No, no dice que le cubrió luz. Dice que le cubrió tinieblas. Y vinieron tinieblas sobre la tierra. Y cubrió la tiniebla desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, dice. Entonces tenemos que entender nosotros eso. Aprendan ustedes a aceptar la oscuridad. Ustedes lo que quieren es negar la oscuridad. Niegan ustedes su pecado. Niegan rotundamente. No, gente. Ustedes tienen que reconocer su falta. Si ustedes no reconocen su falta, entonces ¿cómo van a realizar ustedes la reconciliación con Dios? No hay ningún tipo de reconciliación de Dios con Dios cuando ustedes no aceptan ustedes su falta. Y cuando uno no acepta su falta, es común tirar esa culpa a la otra persona y querer convertir a la otra persona o culpar a la otra persona del pecado que está cometiendo esa persona, pero vos no te estás dando cuenta de tu propio pecado y de tu indignidad. Ojo con eso, mi querida gente. Y muchas veces se comete ese error. Entonces, primeramente tenemos que nosotros aceptar. ¿Qué cosa? Yo siempre les suelo decir, el libro de oro de San Germain le va a decir, no acepten limitaciones. El libro de oro le va a decir, no acepten ustedes ningún tipo de imperfección. Pero ¿cómo ustedes van a llegar a ese no aceptar realmente, verdaderamente, si ustedes no entienden lo que ustedes tienen dentro de ustedes y lo que les pasa a ustedes? Primero ustedes tienen que entender esto. Cuando ustedes entienden verdaderamente, llegan a esa comprensión, entonces van a poder ustedes rechazar. Pero ese rechazo no va a ser un rechazo negativo. Va a ser un rechazo positivo para alcanzar un bien superior. Y ya no vas a estar vos rechazando a tu prójimo. Y no vas a estar combatiendo a tu prójimo, sino que vas a estar combatiendo a las energías negativas, a los principados, a las fortalezas, a los tronos de maldad que operan las regiones de las tinieblas. Porque nosotros somos enviados, gente. La Biblia dice eso. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Es necesario que se dispersen las ovejas para que las ovejas así aprendan. Primeramente, número 1, aprendan ¿qué cosa? Tienen que aprender a entender. Si ustedes no entienden lo que es la oscuridad, de lo que es estar solo, si ustedes no entienden lo que es el miedo, ¿cómo ustedes van a comprender verdaderamente lo que es el amor? ¿Y cómo van a elevarse? Por eso es que mucha gente no entiende el porqué del sufrimiento. Buda enseña eso.
Buda me habla una cosa muy importante. Primeramente yo tengo que entender el origen del sufrimiento. Y el origen del sufrimiento es el deseo. La Biblia también habla de eso. Si se darán cuenta. Habla también acerca de eso. Yo tengo que aprender a rechazar mi deseo. Si yo empiezo a rechazar mi deseo, yo voy a aplicar restricción. Yo ya no voy a más estar yo en la ira. No voy a estar yo más en el enojo. No voy a estar yo más en la disputa. No voy a estar yo discutiendo. No voy a estar yo peleando con el otro. Sino que voy a combatirme a mí mismo. Voy a pelear. La pelea, gente, es con uno mismo. Por eso el Maestro Jesús dice: los peores enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Qué significa eso? Que son tus propios demonios, tus propios pensamientos, tus propios sentimientos, tus propias pasiones humanas, ya sea de ira, ya sea de sexo. Tenemos que combatir nosotros esas pasiones. Y una vez que nosotros combatimos esas pasiones, vamos a empezar nosotros a generar victorias. Y esas victorias se van a manifestar nosotros en nuestro exterior y vamos a ir elevándonos nosotros a medida que vamos avanzando. Pero primero es aceptar la tiniebla. Si ustedes no aceptan la tiniebla, lo siento mucho. Entonces están yendo por un camino equivocado. El camino que lleva justamente a la reconciliación y a la redención no es un camino fácil. Es un camino que lleva al sacrificio. Y la gente quiere las cosas fáciles. Y las cosas que tienen que ver con la luz, con el sendero espiritual, no es fácil. Sin embargo, da un triunfo maravilloso. Un triunfo maravilloso. Por eso dice justamente en la Biblia, en Éxodo capítulo 15 está eso, el canto de Moisés. El Señor tuvo un triunfo maravilloso, dice. El Señor tuvo un triunfo maravilloso. Hundió en el mar caballos y jinetes. Mi canto es al Señor, que es mi fuerza y mi salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo, dice. Entonces, clarito está ahí. Si yo sigo el sendero espiritual, entonces tienen que ustedes saber que ustedes tienen que ir al desierto. Tienen que ustedes trascender eso. Si ustedes trascienden eso, van a poder conquistar ustedes a los demonios y van a poder conquistar ustedes a todas las entidades del bajo astral. Y es justamente lo que Jesús realizó. Por eso es que en la iglesia vos no vas a tener ningún tipo de victoria. Ahí no vas a alcanzar ningún tipo de victoria. La iglesia lo único que es, como suelo decirle a ustedes, la religión lo único que es una depositaria. Más nada, ustedes tienen que ir y tomar, ustedes arrebatar los principios espirituales que están ahí y aplicarlos eso en su vida diaria. Si ustedes no aplican en su vida diaria, entonces van a ser un come hostia. Yo siempre les suelo decir, a toda la gente les suelo decir eso. La mayoría de los católicos cometemos nosotros ese error. Creemos nosotros que nos vamos a salvar porque comemos hostia. No, gente, no te vas a salvar. Si no te volvés un practicante y si vos no realizás frutos espirituales, entonces no vaya a decir que vos estás bajo la gracia y que vos sos bendito. No, Jesús dice algo muy importante, gente. Cuando Jesús va y busca fruto en la higuera y no encuentra el fruto en la higuera, ¿qué hace Jesús? Maldice a la higuera. Entonces no podemos ser nosotros hijos de maldición. Tenemos que ser hijos de bendición. Tenemos que ser hijos de Dios que llevan frutos para vida eterna. ¿Cuáles son esos frutos para vida eterna? Lean la Biblia. Por eso les suelo decir a la gente, existen los frutos espirituales. Vamos a leer otra vez lo que dice Gálatas capítulo 5. Esas son las cosas que deberían enseñar continuamente todos los pastores, todos los líderes de religión, todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, pero se olvidan de hacer eso. Estamos más pendientes del dogma, estamos más pendientes nosotros de pelearnos unos con otros y nos combatimos nosotros a las fuerzas de las tinieblas. Continuamos nosotros peleando uno con otro para ver quién tiene la razón. No funciona eso, gente. Bien, vamos a leer lo que dice acá. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen contra sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces pueden hacer ustedes lo que se les antoja. Ustedes dicen, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, yo digo lo que quiero, yo hablo lo que quiero, yo tengo mi propia opinión, yo tengo mi propia expresión, yo tengo libertad de expresión, a mí no me interesa lo que diga fulano, sultano, yo tengo mi propia boca, yo voy a hablar y voy a decir lo que a mí se me antoja, voy a expresar todo lo que yo quiera. La Biblia no dice eso. La Biblia dice una cosa muy importante: hay una batalla entre el cuerpo y el espíritu. Y nosotros no podemos permitir que el cuerpo gane. Porque ustedes saben perfectamente que el pecado está dentro de nosotros y actúa en el cuerpo. Entonces el cuerpo, ¿y cómo actúa el pecado? Por medio del deseo. Es justamente lo que realizó Caín. Él se dejó llevar por su deseo personal, por su egoísmo, por su envidia, por su rabia contra su hermano. Ustedes no pueden hacer esas cosas. Si realmente ustedes están dentro del sendero espiritual, no pueden ustedes dejarse llevar por el arrebato, ni por la ira. Andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Para la gente que dice, ay no, la Biblia. Celo es lo que tiene. No es que tiene otra cosa, es celo fanático. Es un fruto de la carne, no está siendo espiritual. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y no dice eso solamente lo de eso, dice cosas semejantes a estas, cosas que se relacionan con esto. No importa en qué circunstancias ustedes se encuentren. Si tienen alguna relación con la lascivia, tienen que evitar. Si tiene relación con la contienda, tienen que evitar. Si hay una persona que está queriendo crear problemas dentro de su ambiente, eviten eso, eviten a esa persona. Borracheras. No, es que es un poquito nomás. No, la Biblia no te dice que es un poquito nomás. Acá te dice cosas semejantes a ella. Persona que se sienta a beber, no interesa que caiga borracho. Ya sos constituido como borracho. Una persona que es espiritual no puede darse a la bebida. Una persona que es espiritual no puede darse a la glotonería, comer y comer. O poner excusas para comer y comer o para beber. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios, como ustedes bien saben, no es un lugar. No es un lugar post-mortem. El reino de Dios es justamente la conciencia espiritual. Si nosotros queremos heredar esa conciencia espiritual, si nosotros queremos heredar, porque la palabra heredar viene de herencia, ¿verdad? Herencia. Y la Biblia dice claramente una cosa muy importante. A los levitas les dice eso. Yo soy, le dice el Espíritu de Dios, yo soy tu parte. Yo soy tu herencia. Si yo quiero realmente entrar en contacto con el Espíritu, entonces tengo que aprender a rechazar todas las obras de la carne y centrarme yo únicamente en el Espíritu de Dios. De lo contrario, yo no puedo tener ese relacionamiento con Dios. Si ustedes no rechazan las cosas del cuerpo, ¿están ustedes en qué? Están ustedes en dos, están obedeciendo a dos amos. Y ustedes tienen que obedecer solamente a un amo. A un solo Señor. Si ustedes están obedeciendo a la mente racional, ustedes están obedeciendo al cerebro. Solamente están ustedes recibiendo percepciones del mundo exterior, percepciones de los sentidos. Y los sentidos te engañan. ¿Por qué? Porque el pecado está en tu carne. El pecado está en vos. Por ese motivo que no se liberan.
estamos diciendo después nosotros, hablando nosotros grandes, vamos a iluminar, vamos a sacar a las personas de su oscurantismo, vamos nosotros vamos a darle esa iluminación, vamos a hacer ese despertar de conciencia. El despertar de conciencia no funciona de esa manera. No es por medio de la razón. Ustedes tienen que eliminar esos dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? El componente astral, que representa las emociones, y el componente físico, que es el cuerpo físico. Si ustedes no eliminan el cuerpo físico y el cuerpo astral, ustedes no pueden llegar a usted al nirvana. Y es mentira que ustedes están, lo que dicen por ahí, hablando del despertar espiritual. Si ustedes no eliminan el cuerpo, si ustedes no eliminan los sentimientos, ustedes no pueden decir que ustedes están en el plano espiritual. Y mucho menos pueden ustedes aventurarse o decir ustedes con osadía, yo les voy a liberar a ustedes, ustedes que son manipulados. No, gente, libérate vos primero. Libera primero vos tu conciencia. Libérate de esos conceptos, de esos prejuicios que vos tenés en contra de la religión, en contra de las personas, en contra de lo que tiene que ver con la espiritualidad. Profundizar verdaderamente, toma tu responsabilidad personal delante de la ley de Dios. Humillate delante de Él. Reconocerle a Él, obedecerle a Él. Ese es el problema en el cual ustedes están hoy en día. Ustedes quieren que Dios le obedezca a ustedes, que Dios le haga lo que ustedes quieren. No funciona, mi querida gente, de esa forma. Por eso es que ustedes no son liberados de la enfermedad ni de los problemas. Y están rodeados de ¿qué? De gente malandra, les suele decir, maligna. Tienen que aprender ustedes de la oscuridad. Ingresen ustedes en la oscuridad y sean justamente ese sacrificio sobre el cual cayó la suerte. Ingresen ustedes a las tinieblas, ingresen ustedes al sendero verdadero, al sendero espiritual, porque el sendero espiritual te va a llevar a enfrentarte directamente con las tinieblas, como hizo Jesús. Por eso Jesús se fue, ¿dónde? Al desierto se fue a orar. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Qué el Espíritu de Dios va a producir en mí realmente? Si yo estoy siendo espiritual, si yo estoy buscando verdaderamente la espiritualidad, mucha gente suele decir, ¿por qué Dios mandó a matar? Se empieza a hacer esa especie de lucubración en su mente, ¿verdad? Dios fue un Dios sanguinario, un Dios sádico, déspota, que fue... No, gente, ustedes tienen que aprender a eliminar el cuerpo. Porque un ángel, yo les voy a decir una cosa, el reino angélico en el cual operaba la ley antigua, el reino angélico no entiende el ay del hombre. El reino angélico no le importa, el reino angélico viene y arrasa. Por eso es que tenemos nosotros ahora, ¿qué está sucediendo en el Brasil? Miren lo que sucedió hace 2-3 semanas hacia atrás, y ustedes están diciendo, ay, Dios ven a salvarnos. No te va a salvar, ningún Dios te va a venir a salvar. ¿Por qué? Porque el ser humano es que él provoca todas esas cosas. El ser humano es. Miren lo que hicieron a inicio del año. Que hicieron la gente del Brasil. Estaban haciendo cultos satánicos. Fantástico, yo les voy a decir. Y después están ustedes diciendo, ay, Dios ven a salvarnos. No le va a salvar absolutamente nada. Nadie no le va a salvar absolutamente nada. Ustedes cierran ese canal. Ustedes rechazan. Y si ustedes rechazan, y justamente el ser humano está en ese continuo rechazo a la divinidad, continuo rechazo. ¿Por qué? Porque queremos hacer nosotros la voluntad de nuestra razón. Y la razón no tiene ninguna relación con el espíritu. La Biblia lo dice claramente eso. La razón forma parte de ¿qué? Forma parte de los 5 sentidos. Tus 5 sentidos te engañan. Más el fruto del espíritu es... ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley.
Por eso es que justamente la ley, ¿qué es lo que dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque la ley no puede contra el amor. Lo único que la ley tiene que hacer es reconocer el amor. ¿Entienden? Por ese motivo, donde hay amor divino, no tiene poder el pecado. Pero ustedes no caminan en ese amor divino, ¿verdad? ¿O sí? ¿O caminan todo el tiempo, ustedes están siendo misericordiosos con las demás personas, o se están autoengañando a ustedes mismos diciendo que ustedes tienen un despertar de la conciencia? Y no solamente eso, que van a ser ustedes causales de despertares futuros de conciencia. No, gente. De ninguna manera. Por eso dentro de la enseñanza espiritual, la doctrina secreta lo enseña claramente. Eso está en Isis sin velo, tomo 2. En las primeras hojitas, página 11, 12, 13, 14, 15, 16, dice claramente, Madame Blavatsky dice claramente, la razón te engaña. Aristóteles ya lo dice. Tu razón te engaña, tu razón te manda a cometer errores. ¿Participa de qué? Participa de la naturaleza física. Y lo físico no tiene ninguna relación con el espíritu. Si ustedes quieren andar realmente en el plano espiritual y ser verdaderamente causales de despertar de la conciencia, Buda no te dice que anda a hacer videos de TikTok o hacer videos en YouTube diciendo que vas a despertar la conciencia de la humanidad. Mentira, gente. Ese despertar de la conciencia es un trabajo individual. Cada persona tiene que realizar ese despertar de la conciencia y nadie puede despertar a otro. Y si vos despertás a vos mismo, entonces vos vas a despertar también a las demás personas, pero no por un hecho de razón, sino por medio de radiación, que es justamente lo que realizó Buda. Y las cosas se realizan a través del Espíritu de Dios. No es por medio de tu voluntad. Vamos a ver un poco. Les voy a leer una partecita también del libro del profeta Zacarías. Para la gente que está en contra de la Biblia, ¿verdad? Gente, vos no vayas a ponerte en contra de la Biblia. Vos empezás a estudiar verdaderamente la Biblia y empezás a comprender las cosas del texto bíblico en sentido espiritual y te vas a dar cuenta de la cantidad de sabiduría que tiene. Pero la gente no lee eso. ¿Por qué? Porque no le interesa. Lamentablemente hay mucha gente que no le interesa eso. Vamos a ver qué dice acá en el libro del profeta Zacarías. Una de las cosas muy importantes que a mí me enseña el profeta Zacarías es que yo no puedo hacer las cosas por medio de mi propia fuerza. Ustedes quieren hacer las cosas por su propia fuerza. No funciona de esa forma. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice así. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelvo a repetir. Ustedes están diciendo, yo estoy, voy a pelear yo con mi gobierno, voy a salir yo, voy a hacer pancartas, voy a hacer huelga, ¿verdad? Los maestros de sabiduría están en contra de la huelga, les digo ya. Ustedes dicen, es que tengo que defender yo mi derecho, es injusto, me trata mal. Mira, te voy a decir una cosa, número uno, el Espíritu de Dios no enseña eso. El Espíritu de Dios no te dice, anda a oponerte vos a tu hermano. Pelea contra tu hermano, dale una trompada. Eso enseña la Biblia satánica. Al que te hiere en una mejilla, rómpele la otra, dice. Terrible es. Sin embargo, ¿qué nos enseña a nosotros el Maestro Jesús? Al que te hiere una mejilla, dale la otra. ¿Qué significa eso? Al que te paga mal, vos pagale bien.
hacerle buen bien. Al que te maldice, bendecile. ¿Y cómo yo voy a bendecir a una persona que me maldice? Enviándole amor divino. ¿Por qué? Porque eso me enseña a mí la Biblia. Primero dice, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os maldicen, dice. Es algo muy importante que tenemos que nosotros aprender. Aprender a irradiar ese amor divino. Pero la gente no quiere hacer eso porque quiere pelear con su fuerza. Y es lamentable, ¿saben qué? Es lamentable cuando ves a personas que se llenan de soberbia, se llenan de arrogancia. Es lamentable eso. Yo suelo lamentar mucho. ¿Por qué? Porque esas personas están perdidas. Están perdidas en las tinieblas, están perdidas en la oscuridad. Creen que su religión, o por leer una Biblia y leer otra, eso sucede también con los evangélicos. No, mi Biblia es verdadera porque mi Biblia es la católica. No, mi Biblia es la verdadera porque ustedes le agarraron, ustedes le incorporaron libro. No, gente, no funciona de esa manera. En el reino del Espíritu no funciona ese tipo de contienda. Yo tengo que aprender a abrirme a la sabiduría. Si yo me abro a la sabiduría de Dios, entonces el Espíritu de Dios me va a revelar. Y me va a dar el verdadero conocimiento. Yo ya no voy a estar peleándome yo por tener la razón. Si una persona se pelea con otra por tener la razón, gente, estamos nosotros en una batalla sin cuartel. ¿Y qué vamos a terminar? Vamos a terminar como el capitalismo y el comunismo. ¿Qué está pasando ahora? Miren ustedes en el mundo. Esas son lecciones, gente. Tenemos que aprender, pues, ya de una vez. La historia a nosotros nos enseña qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa con una revuelta? Miren lo que sucede con una revuelta. ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? Y conste que el maestro Saint Germain le advirtió al rey Sol. Le dijo bien, si vos seguís aumentando los impuestos de la gente, mira que esto va a pasar. Y van a morir. Van a morir todos ustedes. Van a morir guillotinados. Van a morir ustedes de la peor manera. Le van a quemar. Y va a morir mucha gente. Va a correr sangre. ¿Ustedes creen que le obedecieron a él? En ningún momento sucedió la misma cosa que en los tiempos antiguos con el profeta Samuel. La misma cosa. Y estamos nosotros en el mismo punto otra vez. Pero con una nueva dispensación. Tenemos una oportunidad que nosotros no podemos despreciar. Si vos estás escuchando la enseñanza espiritual a través de una red social, tenés que saber una cosa. Sos un candidato más para poder realizar la ascensión. Y no solamente sos un candidato para realizar la ascensión, sos el candidato para ser el mensajero que va a llevar esa palabra y que va a elevar la vibración del planeta. Y nosotros necesitamos que la vibración del planeta se eleve. Nosotros estamos hundidos. Esto es un embudo. Si ahora la ciencia descubrió eso. Algo que hace mucho tiempo ya por la época de los egipcios. Los egipcios sabían todas esas cosas. El sistema solar es un embudo. Y la Tierra está ahí abajo mismo. El Sol está en lo más profundo. Y la Tierra está en lo más profundo. Y nosotros tenemos que elevar el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene que ubicarse en la vecindad entre Venus y el planeta Urano. Ese es el diseño, ese es el plan divino de perfección que cada uno de nosotros tenemos que realizar. El planeta Tierra tiene que elevarse de las profundidades de las tinieblas. Está en las tinieblas. Y tenemos que transformarnos cada uno de nosotros. Y esta tierra tiene que transformarse en luz. No en una estrella de oscuridad. Y hoy en día la tierra está en tiniebla. Y cada día la gente más se aleja de su principio espiritual. Quiero que me entiendan bien eso. No es alejarse de la iglesia. No, gente. Ustedes no se engañen ustedes con el cuento del diablo de que van a encontrar ustedes a Dios dentro de la iglesia. No, gente. La gente se aleja de Dios. ¿Saben cómo? Negándole a Dios en sus acciones. Así es como la gente se aleja de Dios. Haciendo maldades, pensando mal del prójimo, odiando al prójimo, blasfemando contra Dios y contra tu prójimo.
Sacándole a tu prójimo lo que le pertenece, reduciendo la eficacia de los hijos de Dios, reduciendo el bien que otra persona puede hacer, poniéndote a vos primero en vez de ponerle a Dios y ponerle a tu prójimo primero, porque la Biblia dice eso, niégate a ti mismo. Y eso no hacemos. Eso no hacemos. Por eso es que todos los maestros de sabiduría dicen una cosa muy importante referente a la instrucción del Maestro Jesús. El cristianismo no ha sido ensayado. El cristianismo no ha sido ensayado. Tenemos que aprender nosotros a ensayar. Y este es el tiempo. Este es el tiempo. Y aprender a activar nosotros el Espíritu de Dios en nosotros, para que ese Espíritu de Dios empiece a obrar en nuestra vida y a transformar nuestro ambiente. Y transformarnos nosotros en luz en medio de las tinieblas. No en personas dogmáticas, no en personas que siguen un dogma, que siguen un patrón, que siguen un sistema. No en personas que estoy yo continuamente ahí por ahí, ¿verdad?, oponiéndome a las cosas que están en la Biblia. Yo tengo que aprender a leer en sentido espiritual. Si ustedes no leen en sentido espiritual, pues bien, y aunque lean ustedes el Ramayana, si ustedes leen el Ramayana, leen el Bhagavad Gita, leen ustedes, qué sé yo, allá el Corán, entonces ustedes van a encontrar realmente que es un Dios sanguinario. Y va a ser para ustedes un Dios sanguinario. ¿Por qué? Porque les conviene para ustedes. ¿Por qué? Porque quieren dar ustedes rienda suelta a su carne. Sin embargo, ustedes no están entendiendo de que ese Dios justamente viene a matar, ¿qué cosa? Viene a matar nuestras aspiraciones terrenales. Y la gente no quiere eso, no les gusta. Eso se llama, en la Biblia le llama eso la tristeza del espíritu. Tenemos que aprender a ser contristados por el Espíritu de la gracia. Y eso no quiere la gente. Quiere mantener su fuerza. Y ese es el Dios de la fortaleza. Quiere mantener su fuerza. Quiere mantener su blasfemia. Quiere mantener ellos su arrogancia. Quiere mantener ellos su oposición. Quiere mantener ellos su supuesta libertad de opinión. Pero esa libertad de opinión, ¿a qué les lleva? Le lleva a una nueva esclavitud. Son esclavos ustedes de su propia mente. Entonces, esto es un nuevo patrón de conciencia. Tenemos que aprender a andar en el espíritu. Bien, voy a cerrar ya este video. Y sepan bien una cosa. Las cosas que están sucediendo allá en el Brasil, huracanes, tormentas, todas esas cosas, ¿saben por qué viene? Porque la gente se ha alejado de su principio espiritual. Ya no es espiritual. Y hay muy pocas las personas que realmente hacen ese trabajo espiritual de orar por las demás personas, de pedir por los sacerdotes. Nadie hace eso. Dicen nomás de boca para afuera, pero no hacen eso. Ni rezan ustedes por el Papa, tampoco. Y el Papa cada día más está más alejado. Ahora subió otro Papa y ahora está haciendo cada cosa, cada tontería está haciendo. Y tenemos que justamente todas estas cosas ya están ya dicho por la Virgen María, está dicho por todos los santos. Tenemos que aprender a andar nosotros en el espíritu para poder aprender a combatir. Ustedes tienen que aprender a combatir. Y no se combate al hermano, se combate a las fuerzas de las tinieblas, a los demonios. Empecemos nosotros por ese lado. Tenemos que ingresar nosotros en el mundo de las tinieblas. Si ustedes no ingresan en el mundo de las tinieblas, entonces ¿cómo van a combatir eso? Ustedes le rehuyen a ellos. Ustedes le rehuyen. Y mientras ustedes rehuyan ustedes a eso, ¿saben lo que sucede? Sucede justamente lo que sucedió con el rey Saúl. No pudo derribar a Goliat. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían miedo. No podemos nosotros estar en el patrón de miedo. Si realmente el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, tenemos que fortalecernos en el Espíritu de Dios, como hacía el rey David. Fortalecerte en el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios va a venir en tu ayuda. Y ese Espíritu de Dios va a expulsar a lo que sea, va a expulsar a los demonios, va a expulsar la enfermedad, va a expulsar los problemas, va a destruir lo que tengan que ser destruido.
Entonces tenemos que nosotros mantenernos en eso. Esa es la base de nuestra enseñanza espiritual y es la base de la enseñanza de todos los maestros. Esto enseña Hermes Trismegisto, enseña Buda, enseñó Osiris, enseñó allá Confucio, enseñó Lao Tse, enseñó. Todos los maestros enseñaron eso. Todos los maestros, el rey Salomón, Moisés, Orfeo, todos ellos enseñaron la misma cosa. Y es hora que nosotros entendamos de una buena vez, ceñirnos del Espíritu de la gracia, ceñirnos del Espíritu de Dios y combatir a las fuerzas de las tinieblas. Ese es nuestro objetivo principal. Y tienen que saber ustedes eso. Si nosotros no entramos en el combate, y si ustedes continuamente están rechazando ustedes esa idea, entonces van a estar viviendo ustedes en una ilusión, en una mentira. Porque existe realmente un combate espiritual. Y ese combate espiritual es real. Y no se combate al hermano, no se combate al prójimo. Bien, cierro este video. Espero que haya esclarecido un poco más. Y pidamos al Espíritu de Dios verdaderamente el poder de discernir todas las cosas para que Él, por medio de su sabiduría, nos guíe a cada uno de nosotros y nos dé el triunfo sobre todas las circunstancias. Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes. Levantas al que está en sombras y vuelves a encender la vida. Tu espíritu camina entre nosotros como un viento de compasión. Y lo que estaba atado por años se suelta delante de tu voz, a poner en libertad a los oprimidos. Rompe hoy, Señor, rompe hoy, Señor, que caigan los yugos, que huya el temor, haz que tú